Buenos días, soy el ingeniero Jesús Miranda y esta es la clase 5 de instalaciones automatizadas eléctricas para tercero. Ya, ¿qué temas se van a realizar en esta clase? Se van a revisar los temas de clasificación de las instalaciones, montaje y puesta en servicio de pequeñas instalaciones automatizadas, simbología utilizada en las instalaciones automatizadas. Clasificación. La clasificación puede darse según distintos aspectos, en este caso sería según el campo de acción. Las instalaciones automatizadas en viviendas y edificios o instalaciones domóticas tienen 4 grandes campos de acción o de aplicación. Primero, la gestión técnica de la energía, para racionalizar el consumo de energía de viviendas o edificios, evitar que se acumulen consumos en unos determinados momentos del día y procurar que el consumo de energía se produzca en los momentos en los que ésta es más barata. Confort. Gracias a la domótica podemos hacer más confortable nuestras viviendas, controlando los receptores eléctricos de las distintas dependencias a distancia o programando las horas de activación y desactivación de los horarios de utilización. Seguridad. Podemos detectar fugas de gas o de agua e interrumpir inmediatamente el suministro de estos a la vez que enviamos una señal de alarma. También se puede proteger las viviendas contra el robo o intrusión o simular la presencia de los habitantes en periodos de vacaciones. Todo esto se hace obviamente a través de sensores y un controlador y actuadores. Ya después podremos profundizar más en esto. Las comunicaciones. No solo podemos controlar la instalación automatizada de una vivienda cuando nos encontramos en ella, también podemos controlarla a distancia, bien sea por línea telefónica o por internet. El sistema domótico también puede comunicarse con los propietarios de la vivienda para informar de alarmas que puedan producirse en la vivienda en ausencia de sus propietarios. Ya. Ahora, para poder desglosar más a fondo los temas, que en este caso sería la clasificación y la puesta en marcha, vamos primero definiendo qué es la domótica y la inmótica. El término domótica o inmótica engloba el conjunto de soluciones de automatización y control que mediante el uso de las técnicas y de automatización y control y tecnologías de la electricidad, la electrónica, la informática, la robótica, las telecomunicaciones, mediante las cuales se logra un mejor uso, gestión y control de una vivienda o edificio. Seguridad, confort, gestión y control de una vivienda o edificio. Ya, por la topología. Ahora vamos a clasificarlos según otra óptica, en este caso sería por la topología de las instalaciones automatizadas. Por la topología se clasifica de la siguiente manera. Sistema centralizado. Aquí hay una gráfica. Un sistema centralizado, como se puede ver, es un sistema en el que hay un nodo central, o sea, un dispositivo que distribuye y gestiona todo. Este podría ser un switch, podría ser un PLC, entre otros. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Los elementos sensores y actuadores son de tipo universal. Tiene un coste reducido o moderado. Es fácil de uso y formación e instalación sencilla. ¿Cuáles son los inconvenientes? Cableado significativo. Sistema dependiente del funcionamiento óptimo de la central. Es decir, si la central llegase a fallar, se cae todo el sistema. Esa es una desventaja de este tipo de topología. Reducida ampliabilidad, capacidad del sistema y necesidad de una interfaz de usuario. Sistema descentralizado. Acá tenemos otra topología, que en este caso es un sistema descentralizado. Se podría decir también que es un sistema tipo bus,
Para los que conocen las distintas topologías de comunicaciones en automatización, pueden identificarlo de esta forma. Esto se ve más a profundidad en el tema de topología de redes de comunicación para automatización. Ahí se ve más a profundidad esto, ya lo hemos revisado. Sistemas descentralizados, ventajas. Seguridad de funcionamiento, posibilidad de rediseño de la red. Reducido cableado, fiabilidad de productos, fácil ampliabilidad. Inconvenientes, elementos de red no universales y limitados a la oferta, coste elevado de la solución, reducida ampliabilidad. Capacidad del sistema, necesidad de una interfaz de usuario y complejidad de programación. Claro, aquí la programación se puede decir que es un poco fuerte porque si nosotros vemos la topología, aquí debe haber necesariamente un protocolo de comunicación, ya que hay una comunicación serial entre nuestro nodo principal o nuestro controlador y cada uno de los circuitos esclavos. Entonces, para que se puedan comunicar a través de un mismo bus o a través de un mismo cable, tiene que haber necesariamente un protocolo de comunicación. Y si hay un protocolo de comunicación, hay una configuración y una programación de por medio. Sistema distribuido. Ventajas. Seguridad de funcionamiento, posibilidad de rediseño de la red, fiabilidad de productos, fácil ampliabilidad. Sensores y actuadores de tipo universal, económicos y gran oferta. Coste moderado, cableado moderado. Inconvenientes, requiere programación. Aquí tenemos la topología de un sistema distribuido. Se puede observar que se define en sí como distribuido porque hay distintos subetapas o distintos gestionadores que, aparte de comunicarse con una topología tipo bus, estos tienen terminales para otros esclavos que dependen de estos de aquí. También se puede clasificar estas topologías de la siguiente manera, que es una forma más usual. Ustedes las podrían encontrar de una forma más general, investigándolas como topología tipo estrella, anillo o bus. Estas topologías son mucho más utilizadas en redes de comunicación, tanto para redes de informática como para redes de comunicación industriales, que es la parte que nos interesa a nosotros. Es muy usual que ustedes encuentren la topología estrella, anillo y bus. Ustedes pueden ver aquí que, por ejemplo, en la topología estrella hay un nodo central. Ya hemos dicho que la desventaja es que si este nodo central falla, se cae todo el sistema. En la topología anillo, en cambio, hay una comunicación en serie, una detrás de la otra. Si cada uno de estos puede ser una computadora, un componente o un dispositivo de la red que se comunica con el siguiente y la información va a circular en una dirección. La ventaja es que este tipo de topología puede ampliarse bastante porque cada nodo, cada dispositivo, cada host sirve como fuente de alimentación para poder darle más potencia a la señal, de tal manera que puede ampliarse más el anillo colocando más dispositivos, y esa es una ventaja. Una desventaja es que si se llega a dañar un nodo o se llega a interferir la comunicación de un cableado, es probable que el sistema se caiga. Para eso también se ha implementado lo que se conoce como doble anillo, que es una comunicación bidireccional con un doble cableado, lo cual le da una mayor fiabilidad y es uno de los sistemas más empleados actualmente en la automatización. Aquí tenemos la topología tipo bus, como mencioné hace un momento, necesariamente tiene que tener realmente todas las topologías deberían tener un protocolo de comunicación, pero la topología bus necesariamente podría ser un poco más complicado porque para este tipo de topología, a través de un solo bus de datos, que es el cable que se encuentra aquí, se comunican con distintos dispositivos. Entonces, para cada dispositivo debería tener una dirección IP asignada o una dirección de identificación, y también debería existir un protocolo para manejar, identificar y gestionar cada dispositivo. Por eso debería ser un poco más complicado solo en la parte de la programación. Ya.
Ahora, por los medios de transmisión, también se puede clasificar nuestro tipo de sistema de automatización o redes de automatización por los medios de transmisión. ¿Y cómo se clasifica por los medios de transmisión? Como transmisión por corrientes de portadoras, transmisión cableada, transmisión por fibra óptica, transmisión inalámbrica. ¿Qué dice transmisión por corriente portadoras? Usa en viviendas existentes como en obra nueva, coste nulo de instalación de la red, gran facilidad de conexionado de los elementos del sistema, velocidad de transmisión de datos reducida. Esta gráfica aquí es para tratar de ilustrar lo que es transmisión por corrientes portadoras. Para los que no tienen conocimiento, puede que ustedes ya conozcan que, por ejemplo, cómo se transmite la señal AM, que es la modulada en amplitud. Esta señal se transmite a través de una señal portadora, que es una señal oscilante, que oscila a una determinada frecuencia, y en la cual se va manipulando la amplitud de esta onda para transmitir información. En cambio, la FM, que es modulación en frecuencia, se transmite una señal portadora, que es una señal oscilante. En cambio, en esta de aquí se manipula la frecuencia de esta señal en ciertas partes para poder transmitir una determinada información. Entonces, una transmisión por corrientes portadoras no es nada más que transmitir información que se va a encontrar adherida a una señal portadora que por lo general es una señal oscilante. ¿Ya? Transmisión cableada. Transmisión cableada, como su propio nombre lo dice, se van a utilizar cables, pero ¿qué tipo de cables pueden utilizarse? Par de cables pueden transportar voz, datos y corrientes continuas para distribuir señales telefónicas, señales de audio, sonido de alta fidelidad, interconexión de equipos de automatización y control. Ya. También nosotros podemos tener tipo de redes que solo utilizan cable coaxial, y estas se utilizan, por ejemplo, en distribución de señales de televisión. Esta gráfica que se encuentra aquí es la de un cable coaxial. Es muy probable que ustedes la conozcan porque es la que utilizan los televisores. Aquí tenemos un terminal central que transmite la señal y este que se conecta a tierra para poder aterrizar todas las señales de ruido, ¿no? Listo. Transmisión por fibra óptica. La fiabilidad en la transferencia de datos es muy fiable. Inmunidad frente a transferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Eso es obvio porque la señal de fibra óptica transmite luz y esta es inmune a este tipo de interferencias. Alta seguridad en la transmisión de datos, elevadas velocidades de comunicación llegando a los 10 gigabits, bueno, eso ya para las grandes industrias, ¿no? Y costes elevados. Bueno, el coste de la fibra óptica es elevado. Transmisión inalámbrica. La transmisión inalámbrica presenta las siguientes ventajas: movilidad, fácil instalación, flexibilidad, adaptabilidad, coste elevado, necesidad, bueno, más que ventajas son características: coste elevado, necesidad de autentificación, alta sensibilidad a las interferencias. ¿Ya? Montaje y puesta en servicio. Ahora vamos a ver el tema de montaje y puesta en servicio de pequeñas instalaciones automatizadas, simbología utilizada en las instalaciones automatizadas. El montaje de la instalación automatizada depende del tipo de sistema que se desee instalar. Podemos tener un automatismo netamente cableado. Estos son aquellos que se implementan por medio de uniones físicas entre las que forman el sistema de control. Normalmente los automatismos de este tipo van dentro de una caja llamada cuadro eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo de un automatismo de lógica cableada en la cual se pretende controlar el arranque de este motor y podemos identificar los siguientes componentes. Aquí vienen las tres líneas de fase porque es un motor trifásico, desde las tres fases RST y la tierra. Luego viene lo que vendría a ser el guardamotor o el disyuntor principal, que es para proteger la red, es consecuente, ¿no? Un interruptor para poder encender, que en este caso encenderá el contactor. El contactor al cerrarse manda la energía necesaria para que empiece a arrancar el motor.
Y este de aquí debería ser el magnetotérmico, que es un contactor de protección que se acciona frente a sobrecargas de corriente y sobrecargas de temperatura. Ya. Siguiente, automatismos programados. Los automatismos programados son los que utilizan los PLCs. Son aquellos que utilizan los PLCs, que son los programables, controladores lógicos programables. En este caso ya no se utiliza lógica cableada, es decir, muchos contactores, temporizadores para poder efectuar un control automático, sino que ya todo el programa se lo carga en el PLC. Primero veamos los elementos básicos de un automatismo o cuadro eléctrico y luego la normativa para su representación y ejecución. Entonces, ya que ustedes han de inferir que, por ejemplo, para la puesta en marcha o la puesta a punto, lo que se debe hacer es instalar este cuadro eléctrico y cada uno de sus escalones y la puesta a punto de cada uno de sus componentes, como podría ser el disyuntor principal, el, el, el contactor, el termoeléctrico, el interruptor y entre otros. Ahora vamos a tratar de revisar los componentes más importantes. En este caso primero tenemos un pulsador. ¿Qué son los pulsadores? Son elementos mecánicos de cierre y apertura. Pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados y se accionan por un momento o por el momento en que nosotros los presionamos. Durante ese momento solo se va a accionar el contactor normalmente abierto o normalmente cerrado. Estos pulsadores llevan un dispositivo interno de enclavamiento, de manera que una vez pulsado no se puede reanudar el funcionamiento de la instalación hasta que se desenclave, por ejemplo, mediante un giro o una cabeza o llave auxiliar. Ya, este sistema de enclavamiento es un sistema de protección, porque los pulsadores además trabajan cuando se los pulsa. Uno lo pulsa y durante ese momento el pulsador se cierra. Y luego que uno lo suelta se abre. Interruptores. Los interruptores y conmutadores son elementos que conectan o desconectan instalaciones y máquinas eléctricas mediante el posicionamiento de una palanca. A diferencia de los pulsadores, al ser accionados, se mantienen en la posición seleccionada hasta que se actúa de nuevo sobre ellos. Los selectores son similares a los interruptores y acumuladores y conmutadores en cuanto al funcionamiento, aunque para su actuación suelen llevar un botón, palanca o llave giratoria, que puede ser extraíble. Aquí tenemos los interruptores, se puede ver que tienen una especie de palanca para poder ser girados y cerrar el circuito. Y aquí tenemos la simbología. Aquí se observa que un interruptor puede ser normalmente abierto y normalmente cerrado. Puede tener estos dos tipos de posibilidades. Y acá de cambio tenemos una selectora, en la cual se observan la opción de 0, 1 y 2. Y asimismo tiene un contactor normalmente cerrado y un contactor normalmente abierto. Ahora, elementos de mando automáticos. Vamos a hablar en este caso sobre los finales de carrera. Los finales de carrera son interruptores de posición, con pulsadores utilizados en el circuito de mando, accionados por elementos mecánicos. Normalmente son utilizados para controlar la posición de una máquina que se mueve. Desde el punto de vista del circuito eléctrico, están compuestos por un juego de contactores normalmente abiertos, normalmente cerrados, de forma que cuando son accionados cambian las condiciones del circuito. ¿Cómo trabaja esto? Tiene una pequeña palanca, como se observa aquí, que, como su propio nombre lo indica, son finales de carrera. Esto lo podemos poner sobre un dispositivo que puede estar moviendo a través de un riel.
Entonces, al llegar al extremo del riel, el final de carrera puede estar haciendo contactos esta palanca con, no sé, con la pared o con la parte final ya del riel. Y de esa forma abre o cierra un contacto para poder cambiar el sentido de la dirección del dispositivo, para que éste no se choque. Esa es la función de los finales de carrera. Por lo general también se utilizan en pistones, por ejemplo, para tener una constancia de que el pistón ha salido por completo, este sale y hace contacto con el final de carrera para saber que este ha llegado a su punto máximo. Es un ejemplo también de cómo se utilizan los finales de carrera. Pero son para poder detectar que se ha llegado a una posición determinada. Como se puede observar en la imagen y en el símbolo, el final de carrera está compuesto por un contacto normalmente cerrado y otro normalmente abierto. Cuando se presiona sobre el vástago, cambian los contactos de posición, cerrándose el abierto y viceversa. El vástago es esta pequeña palanquita. Ya, aquí vamos a mencionar de una forma más resumida otros sensores. Aquí tenemos otros sensores como el termostato, como el preóstato, el detector inductivo, el capacitivo y el fotoeléctrico. Ahora, el termostato no es más que un sensor de temperatura. Ustedes tal vez hayan trabajado con otros sensores de temperatura como el LM35. Si no lo han hecho, este es un transistor que es muy útil para poder medir la temperatura. Si no lo han hecho, podríamos desarrollar una práctica en la que se pueda evidenciar su operación y gracias a eso se podrían familiarizar más con lo que es un termostato. Un termostato de este tipo industrial lo que hace es funcionar en base a un principio físico, que es el principio de Peltier, en el cual cuando se unen dos metales de distinto material, se los enrolla, estos pueden ser capaces de determinar o generar una corriente eléctrica en sus extremos a partir de variaciones de temperatura en la parte en la que se encuentra enrollada. Aprovechándose de este principio se ha logrado determinar lo que es un termostato, que en la parte de aquí lo que tiene es una termocupla, que es ese tipo de sensor que trabaja en base al principio de Peltier que acabo de mencionar. El perostato, en cambio, es un sensor que sirve para medir presión. Aquí se observa la simbología del termostato y aquí se observa la simbología del preostato. También cuenta con un contactor normalmente abierto y otro cerrado. Ahora, el detector inductivo no es nada más que un sensor que puede detectar metales, solo metales. ¿Cómo es esto posible? Esto es posible gracias a que el sensor inductivo tiene una inductancia en su interior, a la cual se le aplica una corriente, y también tiene un imán que está cerca del inductor. Entonces, cuando las líneas de campo magnético del imán cortan las líneas del inductor o el conductor del inductor, este va a generar una cierta corriente inducida. Pero cuando se ponga enfrente un componente metálico, como en este caso este barril, las líneas de campo magnético del imán se van a direccionar hacia el barril, porque el barril es metálico. Y al haber esta deflexión en las líneas de campo magnético, se va a poder sensar esta deflexión gracias al inductor, ya que la corriente inducida del inductor va a cambiar porque las líneas de campo magnético han cambiado, han variado. Entonces de esa forma se detecta que hay un metal enfrente. El otro sensor, que es el capacitivo, que se encuentra aquí, en cambio este puede detectar cualquier tipo de objeto, no solo metálico como en el caso del sensor inductivo. Y esto se debe a que el sensor capacitivo tiene una membrana dieléctrica, como el de un capacitor, y una placa. Ustedes saben que para que un capacitor funcione, se necesita dos placas y un material dieléctrico en medio. Y ahí se produce una capacitancia, que es un valor, un parámetro medible. La capacitancia depende del material dieléctrico y la distancia de separación entre las dos placas. Entonces,
Si hay un material enfrente de este sensor capacitivo, este material va a ser va a ser como el efecto de la otra placa, y también puede que aporte como material como un dieléctrico, de tal manera que va a variar la capacitancia de nuestro capacitor interno de este sensor por la presencia del objeto, y de esa forma se va a detectar que hay un objeto enfrente porque varía la capacitancia. Y el siguiente, el sensor el sensor o detector fotoeléctrico. En cambio, este de aquí trabaja a partir puede ser de infrarrojos o también a partir de luz y una resistencia fotoeléctrica que es capaz de detectar la luz. Entonces, cuando la luz se ve obstruida por un objeto, este reacciona de tal manera que se detecta que hay un obstáculo. Aquí tenemos la representación de un fusible y la simbología de los fusibles. Los fusibles, como se observan, son pequeños cartuchos que se conectan en este guardafusibles. En este caso es uno trifásico que podría servir bien para un motor. Aquí tenemos la conexión o la puesta a punto de un magnetotérmico de 4 polos, el cual sería este. Se dice ser de 4 polos porque tiene las 3 líneas principales, que son RST del sistema trifásico, y el neutro. Y ahí está el cuarto polo. Este está conectado en serie con un diferencial de 4 polos. El magnetotérmico tiene como función abrirse, un medio de protección. Se abre cuando hay una sobrecarga de temperatura. Es capaz de leer esta sobrecarga de temperatura porque por dentro puede tener una lámina bimetálica, la cual, al circular por una corriente muy alta, esta lámina bimetálica se va a calentar, y por tener dos metales con coeficientes de dilatación térmica diferentes, esta se va a deflexionar, abriendo una serie de mecanismos que abre el circuito. Y así funciona el magnetotérmico. En cambio, el diferencial es más un sistema de protección, pero para el usuario, ya que el diferencial lo que hace es poder medir la diferencia entre corriente que se entrega y corriente que retorna. Si hay una diferencia entre la corriente que se entrega y la corriente que retorna, es decir, si hay más corriente entregada y menos corriente que retorna, es evidente que es posible que haya una fuga de corriente, ya sea por aislantes, por fases que no tengan buen aislante y se hayan cortocircuitado, o por algún problema, o porque el usuario tocó la máquina y la máquina tiene algún problema de aislamiento y se está descargando en energía eléctrica a través del usuario, y porque tiene contacto con la tierra. Entonces, al darse esa diferencia de corrientes que se entrega y la que retorna, el diferencial puede detectar eso, y al detectar esa diferencia se abre, y de esa forma es como protege al usuario de esas descargas. Acá tenemos, en cambio, un esquema de ya un arranque de un motor, en este caso es un arranque directo. Aquí tenemos nosotros lo que vendría a ser no es un contactor, es un termoeléctrico, ¿sí? Un relé térmico. ¿Cómo funciona este relé térmico? Primero recordar que primero va el guardamotor o disyuntor principal, luego va el contactor y ahí el relé térmico. El relé térmico lo que hace, como dije hace un momento, es abrirse cuando se detecta una sobrecarga de temperatura, pero cuando uno lo compra tiene que comprarlo con la corriente nominal del motor. ¿Ya? Observen que el relé térmico que se encuentra aquí en la gráfica tiene un pequeño potenciómetro en el cual se calibra con un desarmador. ¿Ya? Este es un regulador o límite de corriente. Nosotros tenemos que ajustarlo a la corriente límite, o más bien la corriente nominal de nuestra carga o motor, para que éste esté trabajando correctamente.
Entonces cuando nosotros compramos nuestro relé térmico o nuestro dispositivo de protección térmico, nosotros tenemos que comprarlo y dimensionarlo con nuestra corriente nominal del motor. Y nuestra corriente nominal del motor es, no sé, por así decirlo, unos 15 amperios, digamos. 15 amperios, que es la corriente nominal de nuestro motor. Unos 10 amperios ya. Entonces nosotros debemos comprarlo con un intervalo de corrientes en el cual 10 amperios esté por la mitad de ese intervalo. Y aquí tenemos nuestro relé térmico. Aquí se conectan las tres fases, 1, 2 y 3. En estas borneras que se encuentran por aquí abajo son para los contactos normalmente abiertos o cerrados que por lo general puede tener. Siempre estos dispositivos de protección pueden tener un contactor normalmente abierto, uno normalmente cerrado, que sirve más como para la parte del circuito de mando, para la parte de señalización. El normalmente abierto se lo conecta por lo general para que controle una lámpara, para que cuando se cierra el contacto normalmente abierto, se cierra, la lámpara se enciende como señal de que el motor se ha apagado, porque en ese momento se abre el magnetotérmico, ¿no? Aquí tenemos la representación que podremos decir que es física, del conexionado de nuestro arranque de motor. Aquí tenemos el motor, el magnetotérmico, el contactor y el disyuntor principal o guardamotor. Y aquí tenemos el esquema o la simbología. Y eso ya lo podemos tener en consideración como una puesta en marcha o un ensamble. Para poder ensamblarlo correctamente ya sabemos cómo son los componentes físicamente y cómo se deben conectar. Este es el circuito de fuerza y este acá es el circuito de mando. El circuito de mando, en este caso tenemos un circuito de mando definido por lógica cableada, y este siempre va a estar compuesto de contactores normalmente abiertos, normalmente cerrados, bobinas, focos, o sea, LEDs de indicación, que son focos que trabajan con voltaje de 120 entre otros. ¿Ya? Y este circuito de mando está efectuado a partir de lógica cableada. ¿Ya? Ahora, para que quede un poco más ilustrativa la clase, he preparado esta simulación en la cual se va a poder evidenciar cómo trabaja el arranque estrella delta en un motor trifásico. Primero, ¿qué es esto del arranque estrella delta? Como ustedes saben, un motor trifásico tiene lo que se llama el estator, y el estator tiene bobinas, tres bobinas principales. Estas bobinas principales, porque el motor es trifásico, por eso tiene tres bobinas principales en el estator, van a tener terminales. Esas terminales son U, B, W, U1, B1, W1, W2, U2, B2. Así se llaman los terminales. Esta configuración se la encuentra en lo que se llama la caja de borneras del motor. Ya podemos ver una clase en especial en la que se explica solo eso. Pero el punto es que haciendo una determinada conexión de esta caja de borneras, se puede trabajar el motor como estrella o conexión delta. No son más que simples configuraciones de conexionados del estator. ¿Para qué son estas conexiones? Para aprovechar de cierta manera el voltaje y la potencia entregada por la red. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el punto es que el motor conectado en estrella, va a ir a una cierta velocidad y va a desarrollar una cierta corriente nominal. Pero conectado en triángulo, va a desarrollar otra corriente nominal y va a desarrollar otra velocidad. En triángulo va a ir más fuerte, más rápido. En estrella va a desarrollar con menos potencia. Esto se debe a que la conexión en estrella, al tener las tres bobinas en estrella, cada dos fases o cada fase va a estar suministrando energía a dos bobinas en serie. Bueno, no necesariamente en serie, porque es un sistema trifásico, está la otra bobina también, pero en cambio en la conexión en triángulo o delta, en cambio cada dos fases van a estar directamente aplicadas a una sola bobina. Entonces, por lo tanto,
se aprovechará mejor la potencia, se producirá una corriente nominal mayor y tendrá más velocidad o más potencia el motor. Pero ¿para qué se hace este transiente si al final siempre se va a querer tener el mayor rendimiento del motor? Esto se hace porque al momento que uno enciende el motor, uno va a tener lo que se conoce como la corriente pico o la corriente de arranque, que es una corriente que por lo general es 6 o 7 veces mayor que la corriente nominal. Y estas corrientes pico fuertes son perjudiciales para la red, porque la red sufre cuando se producen estas corrientes pico, esas elevaciones de corriente fuerte. Y esto se da cuando el motor va a arrancar. Entonces, se han diseñado hasta la actualidad distintos tipos de arranques para evitar esas corrientes pico o esos arranques bruscos. Y uno de ellos es el estrella delta. Es bastante famoso porque es sencillo, solo utiliza lógica cableada. ¿Y en qué consiste? Primero arrancar el motor en estrella, porque en estrella no trabaja a su máximo de la capacidad, lo cual permite que no desarrolle una corriente de pico de arranque muy grande. Pero ya después de un rato que ya superamos ese transiente del arranque, lo pasamos a, a triángulo. Lo pasamos a triángulo para que ya trabaje el motor a todo su potencial, a toda su capacidad. Aquí tenemos el esquema de conexiones de cómo se hace esto. Vamos a arrancarlo, le podemos estar. Cerramos la llave de paso o el breaker o disyuntor principal o guardamotor. Y vemos cómo se ha puesto el color rojo hasta aquí, ¿no? Cuando yo le dé Start, se va, como aquí tengo alimentación, se va a alimentar esta bobina KM1. Y si se cierra KM1, se cierra este contactor de acá porque tiene la misma nomenclatura y empieza a trabajar el motor. Pero también se va a cerrar, ¿qué cosa? Se va a cerrar lo siguiente. Aquí dice estrella, ¿no? Si acá yo le pongo a este contactor normalmente abierto, también KM1, se va a cerrar este de aquí, KM1, energizándose la bobina de estrella, cerrándose este contactor. Y de esa forma, al cerrarse este con este, tendremos una primera configuración que es en estrella. Configuración de la caja de borneras. Y el motor va a ir a una cierta potencia y se habrá desarrollado una cierta corriente pico y tendrá una cierta corriente nominal. Pero yo le he puesto un temporizador y este temporizador tiene 7 segundos. Yo lo configuré para 7 segundos. Para que luego de 7 segundos este temporizador me abra este contactor de acá para que ya no trabaje en estrella y me cierra este de acá para que ahora se active la bobina de triángulo y ahora me trabaje en triángulo. Se cierra el contactor de triángulo y de esa forma se ha manipulado las conexiones porque estas son las conexiones de la caja de borneras del motor que vienen desde aquí hasta acá. Se ha manipulado las conexiones de la caja de borneras de tal manera que se ha llevado a la conexión en triángulo, abriéndose este y cerrándose el de acá. Y de esa forma ya el motor trabaja toda su potencia y se ha evitado que la corriente de arranque sea muy grande, porque primero se empezó en estrella y ahí recién se pasó a triángulo o delta para que desarrolle con todo su potencial. Veamos, si le doy a Start, observen que ahora se ha cerrado el contactor de estrella. Entonces ahorita el motor ya arrancó, pero no está trabajando a toda su carga plena, a todo su potencial. Y ya, como se observa, cambió solito, porque el temporizador se activó. Se abrió este y se cerró el de acá. Y ahora está en estrella, perdón, en triángulo. Vamos de nuevo. Le doy play a la simulación, cierro la llave de paso, el disyuntor principal y le doy Start. Le doy Start, se activó el estrella. Pasan los segundos, 3, 2, 1, 0 y se abre la estrella y se cierra el triángulo. Y de esa forma se produce el arranque estrella delta o estrella triángulo. Entonces, ahora en la actualidad hay otros tipos de arranques más eficientes en los que se puede empezar incluso arrancando el motor desde su velocidad inicial 0 hasta su velocidad nominal a través de variadores de frecuencia, y por eso se utiliza ya PLCs para poder conectarlos y conexiones con cable Ethernet punto a punto. Ya,
Esas son cosas que son necesarias que ustedes conozcan, porque eventualmente, si llegan a estudiar una ingeniería o trabajar en una industria fuerte, les tocaría también conocer de este tipo de tecnologías, lo que son variadores de frecuencia para motores, para controlar la velocidad del motor y arranque suave, y entre otras cosas. Ya, muchas gracias.